Derivada de la función exponencial de base A. Ejercicio número 4. Este ejercicio, el valor de A es igual a 5 y U viene siendo secante de 3z. Definimos U y derivamos U con respecto a la variable z. Esta es una función trigonométrica. Nos auxiliamos de la derivada de una función trigonométrica secante U, que es igual a secante de su argumento, tangente de su argumento, por la derivada de su argumento. En este caso, el argumento de esta función trigonométrica es 3z. Y vamos a poner entonces secante 3z, tangente 3z, por la derivada de 3z, que es igual a 3. El 3 que está al final lo pasamos al principio como coeficiente. Y vamos a aplicar entonces la derivada de una función exponencial de base A. Esta fórmula o teorema es el mismo ejercicio. Va a ser igual a 5 elevado a la secante de 3z, logaritmo natural de 5, por la derivada de su exponente. Ordenamos y tenemos la respuesta. Ejemplo número 5. En este ejercicio, la función es una trigonométrica cuyo argumento es una función exponencial de base 7, donde A es igual a 7 y U es igual a 4x. Definimos U como 7 a la 4x. Es una función exponencial de base A que va a ser igual a la misma función logaritmo natural de 7 por la derivada del exponente, que es 4. Ordenamos esto a criterio y aplicamos la derivada de la función trigonométrica cosecante de U, que es igual a negativo cosecante U cotangente U por la derivada de su argumento. La derivada entonces va a ser igual a negativo cosecante de 7 a la 4x cotangente 7 a la 4x por la derivada de su argumento. Ordenamos y tenemos la respuesta. Ejemplo número 6. También tenemos una función trigonométrica cuyo argumento es una función exponencial de base A. Definimos U como 4 a la y a la 3. Derivamos U con respecto a la variable y, que es una función exponencial de base A, la misma función logaritmo natural de 4 por la derivada de y a la 3, que es 3y al cuadrado. Ordenamos y aplicamos entonces la derivada de la función trigonométrica, que es una tangente. Esta se convierte en una secante cuadrada por la derivada de su argumento con respecto a y, secante cuadrado del argumento por la derivada de su argumento. Ordenamos y así logramos tener la respuesta a este ejercicio. Muchas gracias.